Perfecto. Muy buenos días para todos. ¿Cómo están? Me presento. Mi nombre es John Jairo Izaza. Soy ingeniero senior en Oracle Cloud. Trabajo en el campo de la inteligencia artificial ya desde hace algunos años y en todas las estrategias de modernización de infraestructura con el portafolio de servicios de Oracle. La entrada es muy importante y el título de la presentación prácticamente que dice muchas cosas. Tus datos tienen la respuesta. La IA te ayuda a encontrarlas. Y esa es la sesión que vamos a tener en el día de hoy. Vamos a hablar un poquito de inteligencia artificial, vamos a hablar sobre las problemáticas que tenemos en torno a la inteligencia artificial, pero particularmente vamos a hablar de una técnica dentro de la inteligencia artificial que es RAG, que creo que es muy importante entenderla desde el punto de vista conceptual, cómo nos ayuda la inteligencia artificial generativa a resolver problemas con los datos. Esta es un poco la historia que vamos a contar en estos minutos. Un problema, un impacto real, precisamente qué es un RAG, cómo funciona, cómo desde Oracle lo hacemos posible, cómo resolvemos con nuestra tecnología estos problemas de industria. Vamos a hablar un poquitico de casos reales y algunas opiniones sobre los retos y la gobernanza de los datos. Hoy en día hay una problemática muy importante y es que las empresas hoy en día tienen demasiada información. Capturan demasiada información de negocio, información de los empleados, información de la competencia, y a veces les resulta muy difícil encontrar la respuesta a todo. ¿Sí? Tenemos datos dispersos y tenemos diferentes y multiplicidad de sistemas de información dentro de la organización. Y a veces cuando al área de TI nos piden buscar una información para que el CIO tome una decisión, la búsqueda se puede volver lenta. Los resultados a veces no son confiables. Y el conocimiento se vuelve un problema. ¿Por qué? Porque en las organizaciones pasa algo y es que la información no está en los sistemas, está en la cabeza y en la persona que está de momento. Y si esa persona se va, pues se va toda la información. La mayoría de las empresas tienen un gran volumen de información, pero tienen un problema aún más importante, y es que las empresas tienen la información, pero no pueden acceder a ella de manera rápida, de manera oportuna y sobre todo de una manera ágil para poder tomar decisiones de negocio. Y gracias a esa problemática hay una desventaja competitiva dentro de las organizaciones. Horas perdidas, respuestas a inconsistencias o a incidentes que nunca se resuelven, decisiones críticas de negocio que se toman a ciegas, falta de información en un único punto. Y generalmente lo que pasa es que las organizaciones compran diferentes sistemas, compran aplicaciones, compran software, compran una multiplicidad de sistemas para poder encontrar la respuesta a algo que todavía no saben. Y aquí es donde vamos a hablar ya de inteligencia artificial generativa. Pero particularmente vamos a hablar de cómo la inteligencia artificial generativa y cómo RAG, generación aumentada por recuperación, precisamente entra en el campo de los negocios para resolver esa problemática. Yo creo que hoy en día todos somos usuarios de la IA, usamos OpenAI, usamos Gemini todos los días, Clouded, DeepSeek, y generalmente lo usamos para respuestas cotidianas sobre información que no sabemos. La diferencia es que estos LLMs, cuando no sabemos algo, lo primero que hacen es que van y buscan información de Internet, de todo el ecosistema y todo el mundo de datos que existe en Internet. Ahora imagínense cómo la IA dentro de un negocio puede apalancar mejores búsquedas de información. Y aquí vamos a combinar diferentes conceptos, pero sobre todo diferentes mecanismos para resolver esa problemática. Entonces, imagínense en un RAG, y vamos a explicarlo ahorita más al detalle. Voy a hablar un poquito desde el aspecto técnico y no técnico, pero imagínense como el especialista y el asistente brillante dentro de la organización que está en la capacidad de resolver cualquier pregunta que un empleado o un usuario haga a un sistema. ¿Y cómo lo hacemos? Generamos documentos, información, un mundo de análisis de información que va a estar en una sola fuente de datos, que puede ser una fuente de datos de verdad, y a partir de ahí vamos a generar respuestas inteligentes. Ahora, cuando nosotros lo llevamos a un negocio, pues si yo uso OpenAI, posiblemente OpenAI o ChatGPT no va a saber cuál es el mayor cliente que yo facturo, cuál es la probabilidad de venta que voy a tener este mes, cuál es la factura pendiente por pagar, porque él no sabe eso. Gracias a RAG podemos implementar estas técnicas de inteligencia artificial dentro de mi organización y podemos poder encontrar todas estas respuestas de una manera muy rápida en un solo ecosistema.
Pero ¿cuál es el secreto? ¿Por qué es tan importante y tan poderoso utilizar RAG a nivel de inteligencia artificial? Y es una palabra muy clave, la vectorización. Aquellos que estudiaron sistemas, ingeniería, matemáticas básicas, saben que es un vector. Pero voy a hacer la siguiente analogía. Imaginen que cada documento que yo le entrego a la inteligencia artificial es un punto o un mapa de significados. Y ese mapa de significados se relacionan entre sí. Entonces, un auto sé que es igual a un automóvil. Yo como humano lo sé. La IA no. La IA debe llegar a identificar y tener la capacidad de hacer esa relación. Cuando la IA llega a poder ver esa relación de palabras, pues lo hace a través de la vectorización, que no es más que darle un valor numérico a esas palabras que están en ese documento. Y la relación de esas palabras al final lleva una relación numérica y eso se llama un vector. Gracias a la vectorización, la inteligencia artificial está en la capacidad de poder resolver, analizar, relacionar información que él no sabe. ¿Listo? Sin la vectorización sería casi imposible que una IA esté en la capacidad de darnos una respuesta. Y hay una característica y es que nuestra base de datos, nosotros hoy en día le llamamos una base de datos convergente. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente estamos en la capacidad de poder almacenar tablas relacionales, filas, columnas, sino tenemos multiplicidad de información y tipos de datos que podemos almacenar para este fin. Todo en una misma base de datos. Si nosotros queremos llevar la inteligencia artificial dentro de nuestra organización o dentro de un proyecto que aprenda de mi información, generalmente yo tengo que tener muchas herramientas dentro del ecosistema. Una que se encargue del almacenamiento, otro que se encargue de la vectorización, otro que se encargue de los embeddings. Para nosotros, nuestra estrategia es que todo converge en una misma base de datos y en una misma fuente de información. Y por último, cuando tenemos esos datos almacenados en forma de vectores, cuando partimos y transformamos los documentos y las palabras que trae cada documento, se lo damos a la IA. ¿Cuál es la IA? El LLM de preferencia. Gemini, Clouder, DeepSeek, OpenAI, el que sea, y él solamente va a entender estos tipos de datos. Por eso, cuando interactuamos con la IA, él no solo aprende de ese contexto, sino que me da una respuesta más extendida. Por eso se llama generativa. Él aprende de esa información, aprende del contexto y me da una respuesta más amplia de la que yo le pedí. Tanto así que inclusive hasta me pone a dudar o pensar en otras preguntas que yo pueda hacerle sobre esa información. Ahora, después de seguir ese proceso, la vectorización, como yo les decía, sí o sí se almacena en una base de datos. Hay muchas en el mercado y de hecho hay varias bases de datos hoy en día de plataforma libre. Sin embargo, yo les mencionaba un potencial que tiene la base de datos de Oracle y es que él mejora la inteligencia artificial, complementa los prompts del contenido privado que esté y nos da unas respuestas más precisas hacia los usuarios. Y la razón de eso es porque él no solamente está en la capacidad de tener datos relacionales, lo que les decía ahorita, documentos, audio, video. Entonces ustedes imagínense que van a tener una base de datos que soporte cualquier tipo de dato y les va a dar la respuesta que ustedes quieran con ese tipo de dato. Un audio, un video, un texto, por ejemplo. Todo eso son datos que en algún lado se deben almacenar. Bueno, ahí está Oracle AI Vector. ¿Cómo funciona? Ya vimos los pasos del RAG. Ahora, ¿cómo es la interacción como usuario? Pues simplemente el usuario pregunta en lenguaje natural algo que quiere saber. Y ya. ¿Pero qué pasa por debajo? Nuestra base de datos hace la búsqueda vectorial, encuentra ese documento privado que ya previamente está cargado o está almacenado, lo comienza a analizar, lo comienza a indexar, lo convierte en vectores y empieza a hacer una relación entre los puntos más cercanos de cada palabra. Si yo, por ejemplo, digo mascota, ¿cuál es el animal que se nos viene a la cabeza generalmente? El perro, ¿cierto? ¿Y el segundo? El gato. Gracias a ese racionamiento nuestro, la IA actúa de la misma forma, pero la IA no sabe que es un gato, que es un perro y que el gato y el perro hacen parte de un animal doméstico.
pero la IA sí sabe una representación matemática. ¿Cómo la IA empieza a conjugar las respuestas y a relacionarlas? Gracias a los vectores, gracias a esos puntos que él guarda en su base de datos y empieza a hacer una relación. La menor distancia entre un vector es el punto más cercano siempre. Eso nos explicaron en el colegio y en la universidad. Asimismo, actúa la vectorización dentro de la base de datos con RAG. Y una vez él encuentre esa relación de puntos, él hace que el usuario contextualice con una pregunta para complementar el contenido, ¿vale? Y por último, una vez teniendo la relación, una vez teniendo ese contexto, la inteligencia artificial o los famosos LLMs, que son los modelos de lenguaje grandes, aprenden esos datos y me dan una respuesta, ¿listo? Y esa respuesta viene mejor argumentada, con mucho más contenido y mucho más contexto del que yo pude haberle dado. Bien, ¿cómo se representa esto a nivel de tecnología? Desde el punto de vista nuestro de Oracle, tenemos varias capacidades, ¿listo? Pero solamente me voy a concentrar en las que están en naranja. Y es que nosotros en Oracle somos el mayor proveedor de infraestructura a nivel de inteligencia artificial del mundo. ¿Y eso por qué se logra? Porque tenemos diferentes capabilities y esas capacidades nos dan infraestructura, almacenamiento, seguridad, infraestructura dedicada, ¿cierto? Y sobre esa infraestructura tenemos los datos. Los datos son generados por los usuarios, por los clientes, de diferentes sistemas o fuente de información. Y hacia arriba lo que tenemos son toda una serie de capacidades de inteligencia artificial y lo que nosotros llamamos AI Data Platform. Tenemos bases de datos relacionales, bases de datos vectoriales, tenemos bases de datos únicas y enfocados en soluciones de Machine Learning o de aprendizaje automático, tenemos soluciones enfocadas para ciencia de datos y todo eso converge en la misma fuente o en la misma base de datos. ¿Qué tenemos arriba? En la capa de inteligencia artificial. También tenemos servicios de inteligencia artificial ya diseñados para consumo. No sé si alguna vez hemos utilizado Google Translate. Entonces, cuando yo uso Google Translate, traduzco de texto a texto, pero también puedo traducir de audio a texto o viceversa. Bueno, nosotros tenemos servicios también de inteligencia artificial como SAS para hacer traducción, se llama Speech, pero también tenemos servicios de Vision o Language, por ejemplo Vision, para poder capturar fotos, analizar esa foto, etiquetar esos datos, guardarlos en una base de datos y después con todo el ecosistema que tenemos de servicios empezar a tomar decisiones. ¿Hasta dónde? Hasta llegar a las aplicaciones. Ahí tenemos una serie de servicios dentro de Oracle de tipo SaaS que están muy orientados al tema empresarial, al tema de negocio, ERPs, CRMs, aplicaciones de industria y demás. Entonces el mensaje acá es, tenemos un portafolio extenso, muy orientado a inteligencia artificial, muy orientado a negocio, pero también muy orientado a dar ventajas competitivas basados en inteligencia artificial generativa. ¿Por qué es importante utilizar RAG dentro del ecosistema de inteligencia artificial? Y es que el caso más común es el típico agente, el asistente o el chatbot, que hoy en día muchas organizaciones lo utilizan. Entonces alguien quiere una cita médica de XCPS, lo hace a través de la página y en muchas organizaciones o en muchas entidades de esa EPS va a haber un agente que atiende esa consulta, valida la información, valida la cita y de manera brillante y sin darme cuenta me llega un correo de notificación con mi cita. En muchos de esos casos se utiliza IA generativa y sobre todo se utiliza asistentes que nos permiten mejorar la calidad de la respuesta, tener una recuperación mucho más avanzada de los datos, tener una búsqueda combinada. Generalmente nosotros cómo interactuamos con la IA a través del lenguaje natural. No somos tan técnicos, escribimos lo que pensamos, eso siempre pasa. O a veces lo hablamos, porque ya la IA está en esa capacidad. Lo mismo, con el servicio de IA generativa y con RAG, también podemos hablarle, también podemos darle un contexto y también podemos interactuar en lenguaje natural, sin necesidad de ser tan técnicos en ese lenguaje. Otra característica supremamente importante, no solamente él me puede dar una respuesta de la misma forma en la que pregunté, me puede dar información basada en gráficos, basado en tablas,
basado en audio, basado en video. ¿Por qué? Porque es generativa. Él aprende de un contexto y me da una respuesta más ampliada y diferente a la que yo le pregunté. Puede darme diferentes maneras y formas de respuesta e interacción. Soporte sobre bases de datos, ya lo hablamos, Oracle, y sobre todo, y lo más importante, que esta clase de técnicas dentro de la inteligencia artificial aprende del contexto y siempre va a estar dispuesto a darme información relevante. Pasos en una arquitectura completa. Paso número 1. ¿Qué información puedo soportar? Información estructurada, no estructurada. En este caso podemos tener PDFs, manuales, correos electrónicos, chats, bases de datos relacionales o no relacionales. El segundo paso, como les decía, es la vectorización. El texto lo convierte en coordenadas, que son representaciones numéricas que se convierten en un vector. Esa información y esos datos se tienen que almacenar en una base de datos, en algún lado tiene que estar almacenada, y esto es muy importante. Voy a hacer la similitud. Cuando nosotros utilizamos ChatGPT, hablamos sobre un tema, él me da una respuesta, pero a veces le cambiamos el contexto. Le preguntamos otra cosa totalmente diferente a la que le había preguntado hace un minuto. Y trato de que él enlace la respuesta rápidamente. ¿Qué pasa acá? Y es que cuando yo tengo muchas preguntas y fuentes de información relacionadas, gracias a la vectorización, él no tiene que hacer todo este proceso. Él lo guarda, lo almacena en algo que se llama una caché. Y él simplemente guarda ese pedacito de información y esa porción, y él está atento para que si la información que me están preguntando es parecida, va y la recoge rápidamente. Búsqueda semántica, encuentren los fragmentos más relevantes por significado, y gracias a un LLM puedo generar interfaces de comunicación con el usuario. La más común es el chatbot, ¿cierto? Es la más común, para generar una respuesta más acertada. Un poco de cómo funciona: usuarios, aplicaciones de negocio, preguntas en lenguaje natural, resultados en lenguaje natural, claramente, y lo que tengo dentro del servicio es toda una base de datos de conocimiento. Algo importante dentro del ecosistema y dentro de las técnicas de inteligencia artificial es el re-rank. Y es que cuando yo hago preguntas, debe haber un mecanismo de ranqueo de las respuestas más acertadas. No puede ser al azar. En este caso, el re-rank, dentro de este ecosistema, me permite tener esas respuestas top, digámoslo así, ranqueadas por perfil para dármela de una forma mucho más rápida y eficiente y sin dar espera. Y un ejemplo claro: cuando yo a ChatGPT le pregunto algo muy relevante, él a veces se demora pensando y aparece un relojito ahí en la parte inferior y como que está pensando, o me dice thinking. Y es porque él precisamente está rankeando la puntuación de respuestas más acertadas a esa pregunta, que no siempre la tiene. Aquí en este contexto de RAG pasa lo mismo. Y ahí es cuando nosotros tenemos información relevante, podemos generar respuestas basadas en texto, en lenguaje natural, y sigue el ciclo repetitivamente. Así es como funciona esta clase de técnicas dentro de inteligencia artificial en Oracle. Un poco de los agentes. El agente es la capacidad y la forma más rápida, eficiente e intuitiva que tiene la tecnología para interactuar, por ahora, con nosotros, con los usuarios. Y es de las formas más fáciles en las que se pueden implementar esta clase de tecnologías y esta clase de procesos dentro de las organizaciones. Me permite una autonomía, me ayuda a realizar tareas complejas, es una herramienta muy eficaz para automatizar procesos. Por ejemplo, no solamente puedo utilizarla para que me dé respuestas. Por ejemplo, le puedo decir: léeme los correos de la bandeja de entrada que están pendientes y hazme un resumen. Técnicas y estilos y clase de información y operaciones como esa es la que yo puedo utilizar con los servicios de IA hoy en día a nivel generativo. ¿Me podrías en el máster dar clic a este videito? Por favor. Listo. Este es un agente de IA, diseñado y desarrollado con esta tecnología. ¿Qué dice básicamente? Me está preguntando quién eres tú y qué información necesitas. Y entonces este asistente, lo que yo quiero hacer es que me dé una respuesta sobre un archivo y sobre un documento de PDF. Y entonces en ese archivo de PDF, ojalá se vea bien, me va a dar una respuesta sobre unos productos y unos servicios que me están ofreciendo. En este caso es una aseguradora.
Entonces, lo que estoy haciendo es que me están vendiendo una póliza y quiero saber cuál es la diferencia entre cada plan, pero yo no voy a leer todo el documento. Yo lo que hago es que cojo el asistente que yo creé, subo el documento de PDF y a partir del documento él lo que hace es hacer los embeddings, hacer la vectorización, almacena los datos en la base de datos y él hace todo un análisis dentro de esos datos que yo ya le subo y me da una respuesta. Entonces él ya aprendió el documento y yo simplemente en lenguaje natural le voy a hacer preguntas sobre esa información. Entonces le voy a preguntar que en mi caso, dígame cuáles son los productos que esta aseguradora me está ofreciendo y cuál es el perfil de seguro más conveniente que yo debería comprar. Y acá, fíjense cómo él hace la respuesta de una forma rápida, con una pregunta en lenguaje natural, pero él la representa en una tabla. Y a partir de esta tabla, él me da una respuesta generativa, profundizando un poco más, y al final me dice, oiga, de acuerdo a su perfil de riesgo y de acuerdo a ese plan que le brinda la aseguradora, que es el plan Premium, Gold y Silver, el producto que usted debería utilizar es este. Ahora imagínense eso cómo podría haber sido antes. ¿Quién me pudiera haber dado una respuesta o un asistente? Pues generalmente uno llama a alguien especialista en seguros y posiblemente toque pagarle para que lea el documento y después con el perfil que él analice me dé la respuesta y me diga cuál es el perfil de riesgo que tengo y cuál es el seguro que quiero o necesito. Pero con la IA generativa y con técnicas como RAG se hace en 2-3 minutos. Por eso yo comencé la conversación diciendo que la IA es el asistente o el agente empresarial de cualquier persona o empresa. Lo podemos convertir en el especialista que queramos en cualquier momento. Bien, y ya para terminar, ¿quién está usando RAG ahora mismo? Hay 3 niveles de organización, las corporativas, gobierno y educación. ¿Qué estamos haciendo, por ejemplo, en temas de educación? Estamos convirtiendo asistentes y agentes digitales para la atención de los estudiantes en procesos de matrículas, inscripción, cursos, por ejemplo, o inclusive perfiles de capacitación para que los estudiantes, dependiendo de sus habilidades y no sepan de pronto a qué programa inscribirse o inclusive qué materia ver, puedan tener un asistente de inteligencia artificial que basado en esos perfiles y en esa información les haga recomendaciones personalizadas. ¿A través de qué? De documentos de investigación, información del estudiante o inclusive en tareas en las cuales tenemos que leer un gran contenido de datos y el tiempo no nos da. Entonces acá podemos simplificar mucho con técnicas y asistentes de inteligencia artificial para resolver esos problemas. Hay muchos casos realmente en los que utilizamos esta clase de servicios, pero pues para cada solución, digamos que hay una especificidad en cuanto al tipo de arquitectura, el tipo de negocio, pero casi que todo converge en lo mismo, en tener un asistente de IA con estas capacidades enfocado a diferentes industrias. Caso público, si no lo sabían, ahí se los cuento, ahí está el QR, donde hay mucha más información, y es público y lo podemos contar, y es Rappi. No sé si acá en Cali lo utilizan mucho, pero en Bogotá es la aplicación preferida para hacer domicilios. Y Rappi tenía algo y tenía una problemática, y era que las búsquedas que hacían los usuarios se demoraban un montón. Cuando un usuario entraba a la aplicación y quería hacer un domicilio de hamburguesas, y el usuario escribía hamburguesas, pues el tiempo de respuesta y el análisis que hacía la aplicación se demoraba un montón de tiempo y a veces no era tan acertado. Porque claro, ¿cuántos tipos de hamburguesas hay? Entonces no conocía el perfil del usuario. ¿Qué hicimos nosotros? Implementamos RAG, implementamos Vector Search con nuestra base de datos de Oracle y lo que hicimos es que mejoramos el tiempo de búsqueda hasta en un 40%. ¿Y eso por qué lo hicimos? Porque ya no le decíamos al usuario, escríbame lo que usted quiere, sino que con las preferencias y gustos de los usuarios, cada vez que compraban, alimentábamos nuestra base de datos y cuando el usuario solo escribía la letrica H o A, ya sabía el motor de búsqueda que la siguiente letra iba a ser M y así sucesivamente hasta encontrar hamburguesa y le íbamos a dar todas las top dentro del producto. Y eso fue demasiado eficiente a nivel operacional. Pues cuando ustedes van y buscan, es milisegundos la búsqueda. Y lo más interesante es que la aplicación ya me da productos de mi preferencia sin yo habérselos pedido. Y eso es gracias a que utilizamos esta clase de técnicas dentro de la inteligencia artificial y tecnologías soportadas en Oracle que permiten esto.
Entonces, fíjense, por ejemplo, acá, cuando yo escribo algo saludable, me aparece todo un catálogo de servicios, ¿cierto? En lenguaje natural, ¿cierto? Inclusive ya la versión actual soporta voz. Y fíjense cómo él hace una categoría rápida de los productos comestibles y sobre todo saludables de acuerdo a mis preferencias. Entonces acá hay una aplicación muy interesante de esta clase de tecnologías en la vida real. ¿Listo? No es magia, son datos. La inteligencia artificial nace, se nutre a través de la información, a través de los datos, y creo que es ahí el campo de acción donde las empresas, nosotros y también como estudiantes, podemos apalancar mucho de estas tecnologías en el campo laboral. Si tenemos datos reales, datos concretos, datos limpios, crear servicios de inteligencia artificial, bien sea nuestra tecnología o no, va a ser mucho más rápido, mucho más eficiente para la sociedad. El último mensaje, empiecen hoy. Nosotros en Oracle tenemos certificaciones gratis que hablan de estos temas. A nivel técnico, a nivel no tan técnico, para ingenieros, científicos de datos, para estudiantes de programación. Y tenemos cuentas gratis para que puedan utilizar, empaparse, como le decimos nosotros, de esta clase de tecnologías y puedan hacer proyectos interesantes. Muchísimas gracias a todos.